Hola, en el siguiente vídeo tutorial os vamos a mostrar los diferentes recursos que tenéis a vuestra disposición para la titulación de arquitectura. Para consultar estos recursos accederemos a la página web del CRAI. Para entrar en la página web del CRAI accedemos a través de la página de la universidad. Vamos a la parte inferior de la misma y pulsamos sobre el enlace correspondiente, biblioteca. Enseguida se nos abre la página web del CRAI, en el que veremos diferentes desplegables que nos dan acceso a distintos recursos, ¿vale? Quiero destacar entre ellos las guías temáticas. Hemos elaborado diferentes guías temáticas con distintos tipos de recursos según el tipo de titulación y facultad. Vamos a seleccionar Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Enseguida se nos va a abrir un enlace con las diferentes guías temáticas que hemos elaborado para estas titulaciones. La primera que vemos es la de arquitectura. Vemos una presentación, diferentes búsquedas en el catálogo, búsquedas ya elaboradas y preestablecidas que nos van a devolver libros, tanto en formato digital como en formato papel, sobre las temáticas que podéis ver en la pantalla. Además, hemos hecho una pequeña selección de libros que os pueden ser de utilidad, revistas y bases de datos. Hay bases de datos que son específicas de arquitectura. Quiero destacar Architectural Graphic Standards Reference. Es una obra de referencia que ofrece a los arquitectos, diseñadores y empresas de construcción una orientación integral sobre la representación visual de materiales, productos, sistemas y conjuntos esenciales para conceptualizar y construir edificios, ¿vale? Esta base de datos os puede ser de bastante utilidad. Además, para acceder a distintos artículos y documentos a texto completo, podéis utilizar Avery Index, específica de arquitectura, y Greenfile, que ofrece información sobre todos los aspectos del impacto humano en el medio ambiente. También os puede ser de bastante utilidad Dialnet Plus y los índices del CSIC. Para acceder a cualquiera de ellas, solo tendríamos que pulsar sobre su imagen y nos llevaría directamente a la base de datos. Luego, además, aquí hemos aglutinado una serie de recursos que pensamos que os pueden ser de utilidad. A continuación, ponemos el desplegable Tu Escuela Facultad, Arquitectura, Ingeniería y Diseño y Catálogo del CRAI. Vamos a hacer una búsqueda. Si os fijáis en la pantalla veréis tres pestañas. La primera es Catálogo del CRAI, la segunda Información digital con texto completo y por último Revistas digitales. Toda la información que busquemos en esta primera pestaña nos va a devolver libros y revistas en formato físico y digital. Si la búsqueda la hacemos en la caja de búsqueda de la segunda pestaña, nos va a devolver artículos y documentos a texto completos recuperados de las siguientes bases de datos que veis en la parte inferior de la pantalla. Por último, hemos hecho una selección de revistas digitales por temática. Podemos pulsar en cualquiera de ellas, por ejemplo en arquitectura, o introducir en la caja de búsqueda un título, una materia, algo que creemos que nos va a devolver la revista que nos interesa. Vamos a empezar haciendo una búsqueda en el catálogo. Entramos en la caja de búsqueda y ponemos los términos de nuestra búsqueda. Materiales de construcción, por ejemplo. Enseguida se nos va a abrir el catálogo de recursos Descubre. Hasta ahora lo que hemos estado viendo ha sido la página web de la biblioteca. La página web de la biblioteca contiene distintos recursos que nos pueden ser de utilidad. El catálogo de recursos Descubre contiene todos esos materiales, todos esos recursos que nos van a servir a la hora de elaborar nuestros trabajos. Como veremos, en la pantalla nos han devuelto 191 resultados con la búsqueda materiales de construcción. En la parte izquierda
de la pantalla podemos utilizar los diferentes filtros que nos aparecen. Las localizaciones, el formato del material, si es un libro electrónico, si es una revista electrónica, libros impresos, recursos digitales, a qué colección pertenecen, si queremos seleccionar algún autor en concreto y las distintas materias. Por ejemplo, si queremos consultar un libro electrónico, pulsamos en la opción el libro, o si lo vemos directamente en nuestra búsqueda, pulsaríamos sobre el enlace acceso a texto completo, ¿vale? Vamos a buscar algún libro electrónico. Por ejemplo, este. Si queremos acceder a él, pulsamos sobre el enlace, introducimos nuestro número de expediente y ya podemos acceder al libro. Veremos todo el listado de capítulos e incluso podemos introducir en la caja de búsqueda cualquier término que nos vaya a devolver información que nos va a ser de utilidad para nuestro trabajo. Volvemos a nuestra búsqueda en el catálogo de Recursos Descubre. Recordad, todos los libros en formato físico, en formato electrónico y las revistas los tenemos aquí. Pero en esta ocasión vamos a buscar documentos a texto completo, artículos y otros tipos de materiales que se albergan en las distintas bases de datos del CRAE. Para ver en qué bases de datos me va a hacer la búsqueda de los términos que tengo en la caja de búsqueda, pongo el cursor sobre la pestaña Documentos a texto completo y me aparece un resumen con todas las bases de datos en las que va a hacer la búsqueda de estos términos. Pulso directamente y me aparecen todos los resultados que tienen que ver con el término que he introducido, en este caso, materiales de construcción. De nuestra búsqueda por las palabras clave materiales de construcción recuperamos casi 12.000 artículos y documentos a texto completo que podemos filtrar en la parte izquierda de la pantalla. A continuación vamos a hacer la búsqueda en inglés. Si os fijáis, en español hemos obtenido casi 12.000. Y en inglés pasamos ampliamente los 350.000. Hay muchísima más documentación, muchísimos más artículos en inglés que en español. Por lo tanto, aconsejamos que las búsquedas las realicéis en inglés, porque vais a obtener mucha más información que si la hacéis en español. Ahora quiero destacaros dos herramientas fundamentales a la hora de realizar vuestras búsquedas, que son los descriptores o palabras clave y los operadores booleanos. Los descriptores o palabras clave son aquellas palabras que indexan un artículo o un documento, que indican qué tipo de contenido tiene ese artículo. Si damos con las palabras clave adecuadas, vamos a poder encontrar los documentos que necesitamos. Para relacionar esas palabras clave entre sí, utilizaremos una herramienta que se llama operadores booleanos. Los operadores booleanos son tres: AND, OR y NOT, y lo que hacen es relacionar entre sí estas palabras clave, de tal manera que vamos a poder construir una búsqueda avanzada para obtener unos resultados de búsqueda más acotados, menos artículos que encajan más con la información que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro trabajo. Por ejemplo, si buscáramos información sobre los materiales de construcción en puentes, utilizaríamos el operador booleano AND. El operador booleano AND me va a devolver resultados de búsqueda que incluyan ambas palabras y va a descartar todos los resultados que no contengan alguna de las dos palabras. Introduzco
los términos de búsqueda, el operador booleano y lanzo la búsqueda. Si os fijáis, hemos pasado de más de 350.000 a 13.000. Es lo que tenemos que hacer, reducir el número de resultados en nuestra búsqueda, porque vamos a tener que buscar entre esos resultados, entre esos documentos, la información, las fuentes que nos van a servir para hacer nuestro trabajo, que van a ser la fuente, que van a ser los cimientos de nuestro trabajo. Por lo tanto, tenemos que reducir al máximo posible estos resultados y que encajen todo lo posible con lo que necesitamos. Podemos introducir más operadores booleanos. Por ejemplo, queremos encontrar información sobre los materiales de construcción en los puentes y las vibraciones. Introducimos otro operador booleano más, otro AND. Lanzamos la búsqueda y si os fijáis ya tenemos 379, muchos menos. Luego podremos filtrarlos en la parte izquierda de la pantalla, por ejemplo, reduciendo el rango de años de los artículos que me devuelve la búsqueda. Por ejemplo, quiero que me devuelva solo los de los 10 últimos años. Marco el rango en los filtros y pulso sobre el check. Si os fijáis ya tenemos 287. Es un número de resultados mucho más asumible que los más de 365.000 que teníamos al principio. A continuación, buscaremos entre todos los resultados, por los títulos o por los resúmenes, aquellos que encajen exactamente con la información que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo. Miramos y si hay alguno que nos interesa, podemos entrar en el registro y si creemos que nos va a servir, pulsamos en la opción texto completo en PDF. También podemos realizar las búsquedas directamente en las bases de datos que os he comentado al principio y que habéis podido encontrar en la guía de arquitectura que estaba en la página del CRAI. Hay otra manera de entrar en estas bases de datos y es a través del catálogo de recursos Descubre que acabamos de utilizar para buscar libros y artículos. Si nos fijamos en la parte superior, hay un desplegable que pone recursos digitales. Podemos seleccionar por área y marcar el área que nos compete a nosotros. En este caso, ciencias e ingeniería, o podríamos buscar diferentes bases de datos y recursos digitales en los recursos multidisciplinares. Por ejemplo, ciencias e ingeniería, queremos acceder a Avery Index, to Architectural Periodicals, una de las bases de datos más importantes en arquitectura. Seleccionamos, pulsamos y se nos abre la interfaz de la base de datos. Aparece la caja de búsqueda y tenemos una opción para marcar bases de datos. Si pulsamos sobre esta opción, veremos que se abre una pantalla con más opciones, más bases de datos que podemos seleccionar para que haga nuestra búsqueda en cualquiera de ellas. Para saber qué base de datos nos es más útil, simplemente pondremos el cursor sobre el globo que aparece en la parte derecha de la pantalla. Aparece un resumen y si tras leer ese resumen decidimos que la base de datos nos sirve, la seleccionaremos en el check de la izquierda. Por ejemplo, Academic Search Ultimate es una base de datos multidisciplinar. Nos podría servir en nuestra búsqueda. Y Journals también es multidisciplinar. ERIC Greenfile es específica de nuestra materia. Y Teacher Reference Center también nos puede ser de cierta utilidad. Una vez hemos marcado las distintas bases de datos que creemos que nos van a servir, pulsamos en el botón Aceptar y si pulsamos en Mostrar todos los datos, nos aparecen todas las bases de datos en las que va a hacer nuestra búsqueda. A continuación, introduciremos los términos de nuestra búsqueda en la caja. Continuamos con la que hacíamos. Y nos vamos fijando en las sugerencias que nos va haciendo la base de datos. Estas sugerencias son descriptores o palabras clave. Tenemos que fijarnos en ellas con mucho cuidado
porque a lo mejor alguna de las sugerencias que nos está haciendo nos sirve en nuestra búsqueda y queremos seleccionarla. Construction Materials. Ya nos la está marcando, la seleccionamos y acto seguido nos devuelve los resultados de la búsqueda. En la parte izquierda de la pantalla vemos los diferentes filtros que comentábamos antes y que podemos utilizar para acotar nuestra búsqueda. Si queremos solo documentos a texto completo, si queremos marcar un rango de años, el tipo de material, la materia con la que se ha catalogado cada documento y que nos puede servir para utilizar esos términos en nuestra búsqueda, en qué publicación ha aparecido, el editor, si trata de alguna empresa en concreto, el idioma, si trata sobre algún lugar, si pertenece a alguna industria y de qué base de datos me ha recuperado cada artículo. Además, aquí puedo hacer una búsqueda avanzada. Si pulsamos sobre este enlace, búsqueda avanzada, nos aparecerán más cajas de búsqueda con operadores booleanos en la parte izquierda, los que os comentaba antes, AND, OR y NOT. Introduciríamos más términos de búsqueda en la siguiente caja, en este caso, puentes. Fijándonos siempre por si nos está haciendo alguna sugerencia que nos puede ser de utilidad. En la siguiente caja de búsqueda, el otro término. Si quisiera introducir más términos de búsqueda, simplemente pulsaría sobre el más y me aparecerían más cajas de búsqueda en las que podría introducir más términos. Además, en la parte derecha podemos seleccionar en qué campo quiero que me busque la palabra que he introducido en la caja de búsqueda. Una vez construida la búsqueda, pulsamos en el botón buscar y me aparecen muchos menos resultados que, como hemos dicho en otras ocasiones, tienen más que ver con aquello que necesitamos. Luego podemos seleccionar el rango de años, y otros filtros que me aparecen en la pantalla. Por ejemplo, documentos a texto completo, si hay referencias disponibles. Una vez haya acotado mi búsqueda, haré lo mismo de antes. Leer los diferentes artículos. Si creo que alguno me va a interesar, accedo a la referencia. Y si pienso que me puede servir, busco el enlace texto completo en PDF. Ya tengo acceso al artículo. Si me interesa, me lo descargo. Pues hasta aquí ha llegado este breve tutorial sobre recursos disponibles sobre arquitectura. Deciros que cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, nos la podéis trasladar en el acto. Si os fijáis, en la página de la biblioteca, en la parte superior izquierda de la pantalla, tenéis unos accesos rápidos. Si pulsamos sobre ellos, veremos dos opciones: pregunta a los bibliotecarios, servicio de referencia virtual vía chat, y atención por videoconferencia en el aula virtual. Son dos servicios que sirven para contactar automáticamente con cualquier bibliotecario del CRAI y gracias a los cuales os podremos resolver vuestras consultas. El primero, a través de un chat, sirve para las preguntas rápidas que os surjan, y la atención por videoconferencia en el aula virtual puede servir para que os trasladéis las consultas de mayor enjundia, de mayor calado que os vayan surgiendo. Os esperamos en la biblioteca.